Buenas tardes a todos. Comenzamos con este tercer día de nuestro compartir existencial, un nuevo encuentro, un nuevo momento para reflexionar. Y con el permiso de todos ustedes vamos a comenzar como los días anteriores haciendo una breve oración para que el Señor nos acompañe, nos ayude y Él sea el que nos hable en esta noche, en esta tarde. Bendito seas, Padre Santo, te damos infinitas gracias por permitirnos reunirnos en este momento. Te damos gracias porque tú nos amas desde antes de que viniéramos aquí, porque siempre has querido manifestarnos tu amor a través de todas las cosas y los acontecimientos que nos pasan. Permítenos, Señor, poder hoy recibir como una lluvia de bendiciones estas cosas que nos quieres revelar. Haz que se selle en nuestro corazón una palabra que nos ayude, nos anime y nos libere de cualquier cosa que hoy nos tenga triste, con dudas, con miedos. Te hacemos presente, Señor, al pueblo de Venezuela, para que, si está en tu voluntad, puedas resolver esa situación y puedas darle la libertad que ellos necesitan. Acompáñanos, Señor, en este tiempo que vamos a estar meditando y que seas tú el que nos lleve adelante. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bienvenida, Evalú, bienvenida, Marta, bienvenida, Alexa, Simari. Vamos a comenzar este tercer día, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, vamos a tener dos reflexiones juntas, porque es que tienen un mensaje particular cada una y los dos sucesos ocurren prácticamente uno después del otro. Vamos a ver hoy la multiplicación de la comida o la multiplicación de los panes y después la visión de Pedro que va a tener precisamente después de esta multiplicación de los panes. Comienzo con esta oración que dice Jesús: nuevamente os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea la puerta de la salvación se le abrirá. Esto es muy importante de cara a lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, fíjense, el primer tema con el que vamos a trabajar es sobre esta multiplicación de la comida. Jesucristo venía de una gira por todos los pueblos que rodeaban el lago de Galilea. El principal era Cafarnaúm, donde él habitaba prácticamente, y otros pueblos, Magdala, de donde venía María Magdalena, y hoy nos vamos a ubicar en un pueblo al sur que se llama Betsaida. Él venía de hacer varios prodigios, por decirlo así. Acababa de volver de Nazaret, de donde él nació, donde no pudo hacer nada. Y fue donde él dijo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y entonces ya llevaba mucho tiempo en gira, por decirlo así, con sus apóstoles, predicando y haciendo curaciones, no porque él quisiera hacer curaciones, sino porque la gente lo buscaba prácticamente para eso. Entonces él anda buscando una forma de descansar, pero la gente no los deja, los va siguiendo. Los sigue de un lado a otro, una multitud de gente los va siguiendo. Entonces ellos están reunidos aquí era como un parque vacacional, por decirlo así, por sus parajes muy hermosos y sus jardines, que se llamaba Betsaida Julia. Y allí lo estaba esperando la gente, prácticamente. Cuando él quería ir a descansar allí, todo el gentío llegó allí. Como dice allí, ya para el lunes, cuando él estaba allí, en la tarde, ya habían 3,000 personas esperándolo.
y Jesús les hablaba y descansaba. Mucha gente trae para estos retiros, por decirlo de alguna manera, se traen su comida, pero como se prolonga el tiempo, se les cabe. Fíjense que ya para el miércoles habían alrededor de 5,000 personas entre hombres, mujeres y niños en este parque. Y les dice Jesús llama a Andrés y a Felipe, porque Andrés y Felipe Felipe va a ser el primer seguidor de Jesús, y Jesús lo va a nombrar el jefe de los apóstoles. El verdadero jefe de los apóstoles mientras todo el ministerio de Jesucristo fue Andrés. Pedro va a tomar ese rol, pero va a ser después de la muerte y resurrección, y sobre todo después del episodio de Pentecostés. Eso lo veremos más adelante. Entonces, y Felipe es el intendente. Él es el que se encarga de proveer el sustento, conseguir las provisiones para todo el grupo. El grupo no son solamente Jesús y sus 12 apóstoles, hay otras personas que se conocen como los discípulos, y ahí entran otras personas. Y también había un grupo de mujeres que también lo acompañaban, que eran las que se encargaban de preparar la comida y hacer todos los menesteres, porque ellos andan en peregrinación todo el tiempo. Y entonces Felipe se encargaba de las provisiones. Por eso Jesús llama a Andrés, que es el jefe, y a Felipe, y les dice que que él quiere darles comer a esta multitud. Ya hace 3 días que están aquí con nosotros y ya tienen hambre, ya se les acabó la comida que habían traído. Y Felipe, que es el que sabe lo que hay, dice: maestro, ¿por qué mejor tú no los despides y les dices que se vaya cada uno a los pueblos vecinos y que cada quien consiga su alimento, ¿verdad? Lo más lógico. Y Jesús le dice: pero es que no quiero despedirlos así con hambre. Es que andan como ovejas sin pastor, la gente viene siguiéndolo realmente por una necesidad. Y no los quiero despedir así. No tenemos cómo alimentarlos. Y entonces ya Felipe, pues cuando estalla y dice Felipe: Señor, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta multitud? 200 denarios no bastarían para un solo almuerzo. Y Pedro dice: y todavía nosotros no hemos comido. Para que entiendan un poquito la preocupación y hasta desesperación de Felipe por esta petición que le está haciendo Jesús de alimentar a toda esta multitud. Un denario era lo que ganaba una persona en una jornada de trabajo, lo que ganaba en un día, un denario. Cuando Felipe dice que ni siquiera 200 denarios van a alcanzar para comprar comida para esta gente, imagínense el dinero que están dando. Alguna gente ha hecho unos cálculos y dice que un denario serían hoy como $11, ¿no? Que también más o menos, que ahora es el sueldo de una hora aquí, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, si estamos hablando de 200 denarios, estamos hablando de más o menos $2,200. Y es bastante dinero, ¿verdad? Para conseguirlo así, de ahí la desesperación de Felipe, ¿no? Y entonces, mientras Jesús está viendo cómo resuelven esa situación, Andrés llama a Marcos, que es un joven que sería más adelante, va a ser Juan Marcos, el evangelista, el que escribirá el Evangelio de Marcos y según San Marcos, y él es familia de Andrés y Pedro, y para cuando estaba Jesús, él era solamente un muchacho. Él es el muchacho de los mandados, por decir así. Entonces Andrés dice: déjame ver con qué contamos, pues, le dice a Jesús. Y llama a Marcos y le dice que vaya a hacer un inventario. Cuando vuelve el muchacho dice que solamente tienen 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Y qué es eso para poderle dar comida a 5,000 personas? Es curioso, los números en la escritura tienen mucho significado y no están puestos así a lo loco, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué fueron 5 panes y 2 peces lo que tenían? Los evangelistas, como les decía, sobre todo Mateo, que le escribe a los judíos, él quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que Moisés sacó al pueblo
Egipto y lo llevó durante 40 años por el desierto y les dio alimento, les dio el maná del cielo, maná que caía del cielo, pan del cielo les dio. Entonces Moisés alimentó al pueblo y Mateo pone a Jesús como el nuevo Moisés, el que va a darle alimento al pueblo. Entonces, los 5 panes son los 5 libros que se compone la Torá judía, lo que viene siendo parte del Antiguo Testamento nuestro. Los 5 libros de lo que se llaman las leyes. ¿Okay? 5 libros, el Génesis, el Éxodo, de Números, Levítico y Deuteronomio. Y los 2 peces simboliza el día del reposo, porque el pueblo de Israel tenía que descansar un día a la semana. Y el día previo, el día de ellos de su descanso era el Sabbat. Y el día previo, que sería el viernes, ellos tenían que recoger doble ración. 2, por eso salen 2 peces, para que comieran hoy el viernes y guardaban la comida para el sábado, porque el sábado era el día del reposo y no se podía hacer absolutamente ningún tipo de trabajo, ni siquiera cocinar. Entonces, es interesante como presenta aquí que lo que habían era 5 panes y 2 peces, porque están pretendiendo presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que va a traer el descanso y que va a traer el alimento. Por eso, entonces, pero que son 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Eso se queda pensando, meditando un momento, porque él sabe lo que iba a pasar después de que él hiciera lo que pensaba hacer. Sin embargo, le dice a los apóstoles que distribuyan a la gente y que se sienten en grupos y que pongan ahí a un jefe, a alguien que los organice un poco, ¿verdad? Y en ese momento Jesús hace una oración ante los panes y los peces y se los empieza a dar a los apóstoles a los demás discípulos, y estos se los empiezan a llevar a la gente tanto los panes como los peces se empiezan a multiplicar. Todo el mundo comió, 5,000 personas comieron de estos panes, de 5 panes y los 2 peces. Al finalizar, la gente no solamente comió, sino que se sació. O sea, no me den más. Y cuando terminaron de comer, Jesús le dice a sus discípulos que recojan los trozos sobrantes, que no se pierda nada. ¿Okay? Y cuando ellos van a recoger todas las sobras, recogieron 12 canastas llenas. Y como dice ahí, los que habían comido habían sido 5,000 entre hombres, mujeres y niños. 12 canastas, aparece otra vez otro número. 12, ¿saben qué son 12? Son las 12 tribus de Israel que Moisés sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida. 12 canastos, las 12 tribus de Israel. En otro evangelio, las canastas que sobran son 7, porque se consideraban que eran 7 naciones gentiles o paganas. Entonces, en un evangelio se habla de este Moisés, de este Mesías nuevo que es Jesús, a que quieren poner a Jesús, que va a alimentar a las 12 tribus de Israel, y otro evangelio dice y va a alimentar también a las 7 naciones paganas, o sea, a todo el mundo. Entonces, esto es el episodio de lo que sucedió, cómo Jesucristo pudo alimentar a estas personas. Y ahora les dejo esta reflexión que vamos a hacer. Como hoy tenemos 2 episodios, les dije, vamos a tener dos etapas de reflexión. Esta primera etapa, después de lo que hemos oído, ¿verdad? Los voy a invitar a que reflexionen, si están haciendo sus meditaciones, como les enseñamos el último día y como les entregué cómo hacerlo, que reflexiona, ¿qué sueñas ser, hacer y compartir tú con el mundo, con lo que pudiera remediar las necesidades de los demás? Fíjense, todos nosotros tenemos unos dones, unos talentos. Es más, tenemos una luz particular. Así como las huellas digitales no se pueden repetir, ni existen 2 tigres con las mismas rayas y dibujos de su piel. No existen 2 seres humanos
o dos seres espirituales cuyo espíritu, cuya luz sea igual. Nosotros tenemos una luz particular, algo que nos hace únicos. Y eso es lo que tenemos que en este momento reflexionar. ¿Qué es eso que yo tengo? Porque eso se me dio a mí, no para mí, no para mi provecho. Se me dio para compartirlo, para darlo a los demás, para remediar las necesidades de los demás. Pues esos son tus 5 panes y 2 peces que para ti te parecen cosas demasiado pobres, por decirlo así. ¿Qué puedo hacer yo con 5 panes y 2 peces? Por eso les conté el episodio anterior. Con 5 panes y 2 peces, con esas cosas que a lo mejor a ti te parecen que no valen mucho, que otras personas tienen más talentos que tú, que valen más que tú, pues con eso, porque eso es único tuyo, no lo tiene más nadie. Con esos 5 panes y 2 peces, tú estás llamado a remediar. ¿Sabes cuál es? Medita en qué es lo que tú te sueñas, en qué es lo que te gusta hacer y qué podrías hacer tú para eso. Ahora, si no lo estás haciendo es porque algo te está limitando. Entonces, ahora reflexiona. ¿De qué manera te has limitado para expresar tu verdadero resplandor, para que esa luz se vea, para que esa luz alumbre? Y yo no te hablo de cosas extraordinarias, de salvar el mundo, de hacer cosas de no sé qué mundo. No estoy hablando de tu casa, de tu hogar, de cómo iluminas tu hogar, tu relación de pareja o con tu relación con tus hijos, tu entorno, donde trabajas. ¿Cómo puedes poner tú en práctica, cómo puedes iluminar tú a tu entorno inmediato? Y la tercera pregunta con la cual vamos a reflexionar es, haz una lista de 3 pasos que tú podrías tomar para compartir más con el mundo los regalos únicos de tu ser auténtico. Piensa 3 cosas que tú podrías hacer. Voy a hacer primero esto y después aquello, con lo cuales tú puedas poner después que has descubierto tu luz. Y para ayudarlos a meditar un poco sobre estas 3 preguntas, les pongo este salmo. El Salmo 22, la mayoría de la gente conoce el Salmo 22 solamente como empieza, porque dice, preparas una mesa, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Así conoce uno normalmente este salmo. Pero este salmo tiene una parte, que es la que les estoy poniendo hoy, que dice, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Esa mesa, esa comida, esa mesa delante de mí es la multiplicación que ha hecho, que se ha expresado ahorita en este episodio que acabamos de compartir. Dios prepara esa mesa delante de ti. Enfrente a tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Tus enemigos no son los que te hacen daño, los que te difaman. Tus enemigos viven dentro de ti. Son los que te dicen, es mentira, Dios no prepara ninguna mesa, Dios no tiene ningún amor por ti. Fíjate en los demás como son mejores y tienen mejores cosas que tú. Es lo que nos hace, el que nos invita siempre a dudar del amor de Dios, a renegar de él. Y dice el salmista que Dios prepara esta mesa delante de tus enemigos, para que lo vean, para que tus enemigos vean el amor que tú te tienes. Y dice, me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Solo puedes dar de lo que te sobra. Si tienes poco y lo das, corres el riesgo de quedarte sin nada. Por eso dice Jesús, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es tan importante esta reflexión que estamos haciendo de que tú puedas ir dentro de ti, porque eso está dentro de ti. No está que tienes que ir a estudiarlo en una universidad o No, eso lo tienes dentro de ti porque es lo auténtico, lo genuinamente tuyo. Tienes que ir dentro de ti a darlo y hacerlo que rebose para que pueda hacer. Porque como decía, mucha gente se desgasta tratando de ayudar a las personas, de complacer a las personas, la esposa en la casa, ajetreada, tratando de que todo el mundo esté contento y llega la noche exhausta, destruida totalmente, porque ha dado más de lo que tenía.
Y te puede pasar lo que, como cuenta Jesús en una parábola que es muy, muy ilustrativa para esto, que es la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Se las cuento rápidamente. Dice que habían 10 vírgenes que estaban invitadas a una boda, y en las bodas de Israel, primero está el esposo y los padres del esposo, del novio, perdón, hablando con los padres de la novia y viendo cómo, o qué dote van a dar cada uno. Okay, bueno, yo voy a poner un carro, yo voy a poner la casa, yo voy a regalar el viaje de boda, yo voy a preparar la fiesta, etc. Así. Si la familia era pobre, esa discusión se tardaba 5 minutos, pero si la familia eran ricas, era una cosa difícil, porque si yo estoy poniendo esto, si yo estoy dando para este nuevo matrimonio, para esta nueva familia, voy a dar 2.000 cabezas de ganado, ¿qué vas a dar tú? Entonces las tratativas se pueden tardar mucho. Entonces, hay unas figuras muy importantes que son las amigas de la novia, se llaman vírgenes porque todavía no tienen mantenido hombre, pues. No son vírgenes en el sentido como que tenemos nosotros de las ideas de la Virgen María y no sé qué, no, son las muchachas, las doncellas, las muchachas que todavía no se han casado y son las amigas de la novia, y ellas tienen una misión, ellas tienen que, con sus lámparas encendidas, llevar, alumbrar al novio, que después que se hacen las tratativas, ir a buscar a la novia a su casa. Entonces dice que habían 5 que eran necias y 5 que eran prudentes. ¿Por qué eran prudentes? Porque las vírgenes prudentes dijeron, a lo mejor las tratativas se tardan mucho, yo voy a llevar, con mi lámpara voy a llevar aceite de repuesto. Las necias dijeron no, solamente llevaron su lámpara y no llevaron aceite. Cuando se tardó en llegar el novio, se durmieron todas, se les apagaron las lámparas y a medianoche se oyó una voz, llegó el novio, salía a su encuentro. Y entonces todas las muchachas se levantan, tratan de encender otra vez su lámpara, pero ¿qué pasa? Las necias no tienen aceite. Las prudentes de una vez encendieron su lámpara, las necias no pudieron, porque no, y le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes dijeron, no sea que no alcance para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayas al mercado y la compran. Alguno puede decir, ay, qué egoístas son estas mujeres. No. Ellas dicen, si a lo mejor se tarda un poco más y nosotros compartimos nuestro aceite, corremos el riesgo de que nos quedemos todas sin luz. Y aquí de lo que se trata es que cuando llegue el novio haya luz. Es preferible que hayan 5, no hay 10, pero preferible que hayan 5 a que no haya nada. Mejor vayan corriendo y vayan a buscar mientras da tiempo. El caso fue que llegó el novio, entraron las 5 que tenían la luz y las otras llegaron tarde, y cuando trataron de entrar le dijeron, Señor, ábrenos, y él les dio, la verdad que no las conozco. Y la moraleja de eso es que velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Por eso es tan importante que nosotros podamos reflexionar sobre esto hoy. Necesitamos que nuestra luz brille, que nuestra lámpara no se apague, que nuestra copa rebose. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Qué tengo que hacer yo para que eso pueda suceder, para que eso pase? Para mí y para las personas que tenemos a nuestro lado. Pero ¿qué pasó? Continuando el relato, que la gente que se sació, ¿qué creen que fue a hacer? Tenemos a alguien que nos puede dar comida y no tenemos que trabajar más nunca. Pues que lo hacemos rey. Es el que queremos nosotros como rey. Y todo el mundo empezó a gritar, aclamando a Jesús como rey. Y por eso Jesucristo se tiene que parar y le dice, no, ¿por qué distorsionan todo? Yo les he estado hablando, mi reino no es un reino material. Ustedes quieren un rey material, alguien que les sacie la comida, alguien que les resuelva los problemas, alguien que componga a tu marido, que componga a tu mujer, o que arregle, sane a tu hija. ¿No les parece conocido? Todos queremos un rey así, alguien que nos resuelva, el pan, lo que hablamos en la tentación anterior, ¿verdad? Alguien que nos resuelva el pan. Pues si este es capaz de alimentar 5,000 personas, pues nada, rey. Por eso Jesucristo, vos querés hacerme rey no porque ustedes han visto una verdad y los ha iluminado y quieren hacer la voluntad del Padre y entrar en su reino. No, ustedes me quieren hacer rey porque se les ha llenado el estómago. Y quieren que mañana se los vuelva a llenar y pasado mañana y así toda la vida.
cuando la multitud quiere aclamar a Jesucristo como rey, sus apóstoles también, porque los apóstoles al final son como todo el mundo, también están pensando en un reino material y ellos más de una vez van a estar discutiendo, repartiéndose los cargos en este reino. Yo soy el ministro de qué y tú eres el ministro de no sé qué cosa y yo soy el general del ejército. Y no, siempre van a ver, cuando Jesucristo hablaba del reino, siempre lo van a llevar a sus ideas materiales. Y Jesucristo les tendrá que decir, ¿hasta cuándo les voy a decir que mi reino no es este mundo, mi reino no es material, mi reino es espiritual y en ese reino no existen reyes? Yo lo único que espero es que mi Padre pueda reinar en el corazón de ustedes. Ese sería el único rey. Si ustedes quieren un rey, que sea mi Padre en su corazón. Y por eso eso cayó como una bomba a toda la gente. Y sobre todo los apóstoles, ¿no? Se quedaron mudos. Y después, y Jesús le dice, váyanse cada quien ya terminamos, ya se saciaron, vaya cada uno a su casa. Y los despidió. Y los apóstoles se quedaron ahí mudos. Y Jesucristo va a tener que hablarles después y les va a decir, ¿sí? Porque ustedes no pueden entender. Nosotros saciamos el hambre de esta gente. Y eso hizo que tuvieran hambre del pan de la vida, sed del agua del Espíritu. Los hizo añorar, entrar en conocer más sobre el reino. No. Simplemente quieren seguir un líder que les resuelva los problemas. Y por eso nuestra decepción muchas veces de cuando vemos que Dios no nos cumple lo que queremos y nos decepcionamos porque siempre queremos llevar esta relación con Dios a un nivel material. Fíjense que al final dice que aquí de los 5,000 personas que estaban ahí, se fueron después de esto, después que Jesús no quiso ser rey. De las 5,000 personas solamente quedaron como 500, el 10%. Los demás no volvieron a seguirlo. Y dice aquí que esto fue lo último que hizo Jesús como así portentoso, y se preparó el año de proclamación de las fases más altas y más espirituales del evangelio del reino. Por eso de aquí en adelante ya se van a ver muchos menos milagros de Jesucristo, porque él se va a enfocar más en lo que es realmente su mensaje, en la filiación divina, en la libertad espiritual y en la salvación eterna. Y fíjense que eso es el mensaje central de Jesucristo, se va a basar en esas tres cosas. Y en la filiación divina, ¿qué quiere decir? Que nosotros todos somos hijos de Dios, y Dios mora en cada uno de nosotros. Y si nosotros somos hijos de Dios, quiere decir que todos somos hermanos. Entonces, ¿por qué nos peleamos entre nosotros? Porque por la raza, porque yo creo en una cosa, el otro cree en otra cosa, aquel tiene una ideología, y vivimos en una pelea constante. Si somos hijos de Dios, si nosotros supiéramos que todos los demás somos hermanos, si yo al mirar a otra persona, al mirar a mi esposa, al mirar a mis hijos, pudiera ver que ella también tiene dentro la misma chispa que tengo yo, en ella también mora, en él también mora una porción del Padre, yo no tendría que hacer otra cosa que reverenciarlo. Porque todos somos hijos de Dios. De la libertad espiritual, Dios nos quiere libres. Si nosotros tenemos dentro un ajustador, alguien que nos habla, como yo lo llamo así, nuestro GPS, el que nos dice nuestra ruta, nuestro fin es llegar, volver al Padre. Y nuestro GPS es este ajustador, esta chispa divina, que no está ahí para que nos resuelva las cosas, nuestras necesidades materiales, que a veces nuestra oración se queda solamente en resolver las cosas materiales, sino en que nos guíe, en que nos dé la luz para poder saber cuál camino es el correcto. Y la salvación eterna, porque somos seres espirituales, somos seres inmortales. Nada puede hacernos daño. Y nuestra meta será volver de donde salimos. Nuestra meta es el paraíso, donde mora la Trinidad, donde mora Dios. Hacia allá vamos. Y entonces aquí vamos a ver ahora nuestra segunda meditación, porque viene a continuación de este episodio de la multiplicación de los panes.
este, que se llama la visión nocturna. Jesucristo, después de esta decepción que tuvo la gente porque no quiso aceptar el reinado, imagínense, cualquier otra persona se hubiera sentido, se hubiera aprovechado de eso, y es más, hubiera hecho este tipo de manifestaciones precisamente para ganarse el ser líder o el rey de una multitud. Cualquiera hubiera sucumbido. Jesucristo más bien dice que no. Entonces, Jesús despide, después que la gente se despide, también le dice a Andrés, que como les dije era el jefe de los apóstoles, dile, llévate a tus hermanos de vuelta a casa. ¿Okay? Tenían que cruzar el lago porque estaban de un extremo a otro y se iban en las barcas, y móntense en las barcas y se vuelven a casa y yo me voy a quedar aquí. Eso para los apóstoles fue muy duro porque nunca Jesús los había despedido sin irse con ellos. Entonces se preocupaban, dijeron, ¿qué pasará? ¿Será que el Señor se puso bravo y ahora no nos va a dejar, nos dejó? Y el más deprimido de todo, y Jesús le va a decir a Andrés, lleva a tus hermanos otra vez a casa, al otro lado, a Cafarnaúm, y sobre todo está pendiente de Pedro. Pues sabía, el de los 12 apóstoles, el que más había quedado deprimido y anonadado por este rechazo de Jesús de hacerse rey, había sido Pedro. Porque él siempre va a entender las cosas. Tenía un gran corazón y era muy voluntarioso y muy todo, pero era tarde para entender realmente las cosas del reino. No va a ser hasta después de la resurrección de cuando él va a poder entender realmente lo que pasó. Entonces, se fijan que la primera presentación les dije que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, todas esas cosas, ¿no? Jesús nos invita a tener esta fe, esta seguridad de que si tú oras, alguien te escucha. Si tú llamas, alguien te va a abrir. Pero dice, pero cuando oráis, ejercéis tan poca fe. Fíjense, y lo dirán, en la escritura lo dice en otra parte, si nosotros, los espirituales, por decirlo de alguna manera, creyéramos en las cosas que decimos creer con la misma fe que los malvados creen en sus maldades, nosotros, como dice él, podríamos mover montañas. Podríamos decirle a las montañas, incluso que son estas dificultades materiales que tenemos para encontrar nuestra expansión del alma y del progreso espiritual. Son dificultades materiales que tenemos, son nuestras montañas, son las cosas que no nos permiten ver más allá de lo que tenemos por delante. Tenemos tan poca fe. Y por eso traigo a colación esta visión, porque los apóstoles están remando, se fueron solos sin su maestro, y están remando hasta la otra orilla, y ya es de noche, y el viento, está soplando mucho viento, y se les hace duro remar, porque traen al viento en contra. Y entonces, Pedro, extenuado físico y moralmente, espiritualmente, se recuesta en la barca y se queda dormido. Por eso va a ser una visión. En el Evangelio presentan esto como si ocurrió realmente, pero realmente lo que pasó fue un sueño. Pero a la final a nosotros nos interesa si fue un sueño, si fue una visión, si ocurrió realmente o no. Hoy a mí lo que me interesa es el mensaje que trae esta visión de Pedro. Por eso lo llamo así, la visión. Pedro se queda dormido y tiene un sueño. Él sueña que viene Jesús caminando sobre las aguas, y como la barca por el viento quiere voltearse, Pedro le grita, maestro, sálvanos, que perecemos. Jesús, que parece que va a pasar del lago, les dice, está de buen ánimo, sí, soy yo, no temáis. O sea, no temáis, soy yo, no pasa nada, Juan. Entonces Pedro le dice, maestro, Señor, si eres realmente tú, convídame a que camine contigo sobre las aguas. Y se lanza, se baja y se empieza a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero de pronto mira al mar, mira lo que está haciendo, que no va contra la lógica, y en ese momento se hunde. Y en el sueño él ve como Jesús, como él le grita, Señor, ayúdame que me ahogo.
y ve cómo Jesús le tiende la mano y lo saca y le dice, oh tú con tan poca fe, ¿por qué dudaste? En el sueño, los apóstoles, Pedro se baja de la barca y se pone a caminar, dormido. Pedro, entre otras cosas, era sonámbulo. Y se despierta cuando los demás discípulos lo tratan de ayudar a rescatar porque estaba. Y para Pedro la visión va a ser tan fuerte que él la va a contar como si hubiera sido algo que realmente sucedió. Y por eso solamente aparece en el Evangelio de Marcos un poco este episodio relatado. Lucas, que va a investigar toda su situación minuciosamente antes de escribir, él pensó que era una visión y por eso no lo agregó en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa este episodio de Jesús caminando sobre las aguas para nosotros? ¿Qué significa el agua? No sé, yo los oigo todo callado, pero bueno, si alguno puede imaginarse qué significa las aguas y por qué Jesús aparece sobre las aguas, caminando sobre las aguas. En la Escritura, las aguas simbolizan la muerte. Por eso Moisés, cuando saca al pueblo de Egipto, se le presenta, el faraón viene detrás persiguiéndolo porque se arrepintió de haberlos dejado ir, y Moisés con todo el pueblo se encuentran frente al mar rojo, se encuentran frente al mar que simboliza la muerte. ¿Cómo pasamos por la muerte? ¿Cómo se puede pasar por encima de la muerte? ¿Cómo se cruza la muerte? Y por detrás nos vienen persiguiendo también. Y por eso Moisés, como nos conocerán en el relato, abre el mar en dos partes para que Dios a través de Moisés hace esta obra de abrir un camino en medio de las aguas, un camino en medio de la muerte. Es que por la muerte hay un camino. Y yo no hablo de la muerte física, no se preocupen de la muerte física, la muerte física es como cuando nos durmamos. La muerte física es realmente nuestra liberación. Cuando por fin nos libraremos de este cuerpo que nos mantiene siempre en cosas contrarias a lo que quiere nuestro espíritu. Yo hablo de otra muerte, es la muerte, que la mencioné otra vez, es la muerte del ser, la muerte que se llama ontológica, la muerte existencial, cuando nos sentimos deprimidos, en un sufrimiento que no tiene sentido, que no le encontramos explicación, que no le encontramos salida, cuando nos sentimos abandonados, no amados, no valorados, en esas situaciones experimentamos la muerte. Pero fíjense lo interesante del relato, del episodio. Pedro sale de la barca y se pone a caminar hacia Jesús por el agua. Y mientras camina mirando a Jesús, camina encima del agua. En el momento que deja de mirar a Jesús y mira el agua, se hundió. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pues que en la medida que tú camines mirando, que camines por tu vida concreta de hoy, en esa realidad que estás viviendo hoy, en esa situación que no sé cuál sea, cada quien la sabrá. Mientras camines mirando tu muerte, tus debilidades, tus fallos, tus culpas, tus limitaciones, te hundirás, sucumbirás, morirás, te ahogarás. Por eso lo importante de poder entrar a esto, a esta realidad que tenemos cada uno de nosotros, mirando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien puede caminar sobre la muerte, el único que ha vencido la muerte. Caminar sobre el agua, que como se presenta Jesús, es que puedas caminar sobre la muerte, que la muerte no tenga poder sobre ti, que no tenga que la muerte no pueda destruirte. Y solamente puede caminar sobre la muerte el que tiene el mismo espíritu de Jesús, que ha vencido la muerte.
Por eso Jesucristo va a aparecer también resucitado, como diciendo que la muerte no tiene poder sobre él de una manera ya explícita. Pero en este episodio que estamos viendo hoy, Jesús aparece caminando sobre la muerte para decirnos que lo que Él viene a darnos, a traernos, es la liberación, a liberarnos sobre la muerte. De eso es lo que nos viene a salvar Jesucristo, del miedo que tenemos a la muerte. Y repito, no a la muerte física, no a la muerte física, porque de eso no los podemos escapar. Es la muerte que experimentamos cada día, día a día experimentamos una muerte. Por eso llamamos, cuando estamos muy preocupados, decimos que estamos mortificados, que viene de muerte. Entonces, la única manera que tú puedas caminar sobre tu muerte, sobre tu agua, sobre tu mar que está embravecido, que tiene los vientos contrarios, que te impide, no te deja llegar a la otra orilla, que no te deja llegar a la playa donde vas a conseguir la paz que te andas buscando. La única manera es que puedas tener el Espíritu de Jesucristo. Pero para que tú puedas amar a los demás más que a tu propia vida, necesitas tener fe. Se necesita la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es algo que se tiene de la noche a la mañana. La fe es una gestación, es como un embarazo. Es algo que tiene que ir creciendo dentro de ti, como va creciendo ese pequeño embrión en la matriz de la mujer y se va haciendo grande y va tomando formas y le van saliendo miembros y órganos hasta que se haga lo suficientemente grande que necesite salir. Y por eso decimos cuando nace un bebé que la mujer dio a luz. Tú también necesitas dar a luz. Necesitas que esa fe, que a lo mejor hoy es apenas una pequeña semillita, un pequeño embrión, pueda ir creciendo y madurando hasta que ya no quepa y tenga que salir y tenga que dar a luz. Cuentan que Juan, el evangelista Juan, y que era uno de los apóstoles más jóvenes, y fue el último que murió, sobrevivió, a él se le considera que es el que escribió el evangelio de su nombre, escribió unas cartas y también escribió el Apocalipsis. A él se le llamaba el discípulo amado de Jesús. ¿Okay? Cuentan que cuando él tenía ya como 100 años, era llevado a la comunidad entre varios porque ya no podía ni caminar y ya casi ni hablaba. Y lo único que decía era, hijos míos, amaos los unos a los otros, como Él nos amó. Y no podía decir otra cosa. Algunos de los que siempre lo llevaban, que ya estaban hartos de oírle siempre decir lo mismo. Un día le preguntaron, pero es que tú no sabes decir otra cosa. Y él decía, es lo único que le he escuchado al maestro. Y decía que eso era todo el cristianismo. Amaos los unos a los otros. Porque así como la ley y los profetas, o sea, lo que era el Antiguo Testamento, lo que trajo Moisés, se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso, cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, eso no tiene ninguna novedad. Eso no fue lo que vino a traer Jesús. Eso lo decía ya Moisés. Y eso lo dice la Biblia hebrea, que es lo que es el Antiguo Testamento nuestro. Eso no tiene ninguna novedad. Eso no fue lo que vino a decir Jesucristo. Eso ya lo conocían. Eso ya lo sabían. Si el resumen de la ley y los profetas es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, el resumen del mensaje de Jesús es amar a los hermanos en la dimensión de la cruz. Por eso Él no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amaos como yo te he amado. Por eso, si tú no puedes amar a las personas como son, cuando te hacen mal, cuando te desprecian, y no hablo de personas extrañas, estoy hablando cuando yo siempre hablo de tu existencia, por esto se llama compartir existencia, hablo de la gente con la que convives. No tienes que mudarte, irte para África a tratar de ayudar a los niñitos muertos de hambre o a la gente. Sí, está muy bien, si sientes que esa es tu vocación, está muy bien, pero yo estoy hablando de la gente con la que convives. Entonces, Jesucristo, la novedad no es que tú ames al prójimo como a ti mismo,
que los ames como Jesucristo te ha amado a ti. Si tú no tienes una experiencia de ese amor en tu vida, por supuesto no vas a poder amar a la gente, porque a ti no te han amado así. Tú amas como aprendiste a amar, como te amaron tus padres, como te ha amado, como te ha tocado vivir. A algunos les ha tocado unos padres muy amorosos, a algunos les ha tocado otros que ni un abrazo te han dado, mucho menos un beso. Entonces nadie puede hacer dar lo que no has recibido. Entonces, para poder amar a los demás como Jesucristo los amó, tienes que haber sentido ese amor. Por eso Jesucristo no necesitaba morir, y menos en la cruz, porque él tuviera que pagar alguna deuda que teníamos nosotros con Dios, o porque Dios estaba bravo con el género humano porque éramos muy malos, y entonces tuvo que mandar a su hijo para que muriera por nosotros. Esas son unas ideas que han transmitido las religiones, pero son totalmente desvirtuados. Creer que hay un Dios que es padre, que necesita sacrificar a su hijo para aplacar su ira, no entender nada de lo que vino a decir Jesucristo. Pues para Jesucristo, Dios era un padre, ni siquiera era un Dios justo, era un Dios amor. Porque Dios justo es el que, bueno, si te portas bien, vas bien. Y si te la portas mal, bueno, ahí sí no te las vas a ver conmigo. Dios ni siquiera es justo. Para Jesucristo, Dios ni siquiera es el Dios justo. Dios es amor. Y con ese amor es que necesitas encontrarte. Pero ¿dónde vas a encontrarte tú con ese amor? ¿Dónde se consigue? ¿Sabes dónde? Dentro de ti. Está dentro de ti. Decía Rumi, lo que tú andas buscando también te está buscando a ti. Lo que tú más necesitas ya está dentro de ti y solamente tienes que caminar hacia ello. Por eso aquí vienen las segundas reflexiones. Hoy vamos a tener una tarea un poquito más larga. Tenemos 2 reflexiones porque son 2 historias, 2 mensajes. Pero como estaban juntas en el mismo contexto histórico que ocurrieron, las quise presentar en una sola. Entonces, aquí de lo que se trata es de esto. Describe 3 cosas de ti que te resultan muy difíciles de aceptar. Esa es tu cruz. Ya de la cruz vamos a hablar después, más adelante. Pero esas cosas que a ti te cuestan, te resultan muy difíciles de aceptar, es tu cruz. ¿Sabes cuáles son? Ahora, describe también 3 cosas de otras personas, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de la gente con que convives, de tu suegra, de tus hermanos, de tus tíos, de quien sea, de tu ex o de quien sea, que te resultan muy difíciles de aceptar. ¿Okay? Y tercero, haz una lista de las cosas que tú podrías hacer, pequeñas, no tienes por qué ser cosas extraordinarias. Una lista de las cosas que tú puedes hacer diariamente para aceptarte y amarte más a ti mismo, a ti misma, y que eso te ayude a amar más a las personas. Es indudable que tú no jamás podrás amar a las personas que te rodean si no te puedes amar a ti mismo, si no te puedes aceptar a ti mismo. Porque normalmente las personas con las que nosotros convivimos son un espejo solamente para nosotros. Y lo que tú rechazas de ellos o lo que te molesta de ellos es lo que realmente te molesta de ti mismo. Y por eso no lo puedes aceptar. Cuando lo aceptes de ti mismo, lo podrás aceptar del otro. Hay un himno muy antiguo que está basado en la carta de Pablo a los filipenses, que habla sobre la cruz. Y dice esto, árbol, hablando de la cruz, él dice que árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Por eso Jesucristo murió con los brazos abiertos para darte un abrazo. Y dice el himno, este himno, dice, su rocío me da fuerza, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es mi comida, en la sed el agua viva, en la desnudez mi vestido. Y fíjense que en el Génesis, y ya con esto termino la charla de hoy, en el Génesis se narra que Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín de Edén y plantó 2 árboles en medio del jardín. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El demonio, en la figura de la serpiente,
engañó a la mujer y al hombre, haciéndoles comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios les había prohibido comer de esos dos árboles. Pueden comer de todos los árboles menos de esto. Pero el demonio los engañó y los hizo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciéndoles que ellos serían los que decidieran qué era el bien y qué era el mal, que no tendrían que estar obedeciendo a Dios, que no tendrían que estar decidiendo si a él se le ocurría que esto era malo y tú no lo podías hacer y a ti te provocaba hacerlo. Si comías de ese árbol, tú ibas a ser el que decidía el bien y el mal. Por eso se llamaba así, el conocimiento del bien y el mal. Entonces desobedecieron a Dios, comieron del árbol y Dios, cuando vio que el hombre y la mujer cayeron en este engaño del demonio, escondió el segundo árbol, que es el árbol de la vida eterna. Porque él dice, si comen de este árbol van a vivir para siempre, van a ser inmortales. No se van a morir nunca, pero en este estado en el que están ahora, vivir para siempre será un tormento. ¿Y qué hace? Dios esconde ese árbol para que el hombre no coma del árbol de la vida eterna. ¿Y cómo lo esconde? Dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el que comieron Adán y Eva, era de un aspecto atractivo y el fruto era agradable a la vista y excelente para lograr sabiduría, dice el Génesis. Era apetitoso, por eso lo comieron. Y aunque no en la Génesis no se menciona nada, siempre se le asocia con la manzana, ¿okay? Porque es un fruto apetitoso, pues. Entonces, ¿qué hizo con el segundo árbol? ¿Cómo lo escondió para que ya no fuera? Hizo totalmente lo contrario. No lo hizo atractivo, no lo hizo apetecible a la vista, no lo hizo que provocara comérselo. ¿Y cuál es ese árbol? La cruz. Lo convirtió en una cruz, una cosa horrorosa. Por eso nosotros vamos a hablar más adelante sobre esto. Pero esta cruz es esto que hoy tú no aceptas de ti y no aceptas de los demás, que te cuesta aceptar, que te hacen sufrir y con lo cual es lo que realmente va a hacerlo, va a darnos la vida, poder entrar allí. Porque hay un secreto, esa serpiente no tiene veneno. Fue lo que nos vino a enseñar Jesucristo. Precisamente que no tengas miedo, por eso él pudo entrar. Y desde allí morir y resucitar, tener la vida. Bueno, hasta aquí estas dos reflexiones del día de hoy. Si quedan unos minutos para que alguno quiera hacer alguna pregunta, pueden prender sus micrófonos. Qué bueno, están allá todos reunidos. Ahí están en casa de Ana, hay varios reunidos, qué bueno. Juancho, bienvenido otra vez, ya vi que apagaste el micrófono. Muchas gracias. Ok. Gracias, Juan, por lo que me escribes en el chat. También está Esther. Hola, Esther. Hola, Marta. Alexa está allá en Sabana. Evalú, muchas gracias. Está en Venezuela. Es un milagro. No sé cómo hace para tener luz siquiera para poder conectarse. En nombre de toda esa gente. Tengo mucha gente de Venezuela que está en el grupo y simplemente no. Hay muchos sitios que están más graves para la. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta ya para finalizar? ¿O simplemente un comentario, una reflexión? Bienvenidas, ¿será? Aquí está también Luis de Chicago, no sé quién es. ¿Soy yo? Ah, soy yo mismo que me conectaron 2 veces. Creía que era Robert, porque Robert se pone siempre como en Chicago. Entonces, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Marta, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Ok. Aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Robert. Ah, sí, es Robert. Sí, era Robert, ¿viste? Que no me equivocaba. De Chicago era Robert. Me está conectando por aquí.
Y allá está, Ana está en su casa oyendo también la conferencia. Y también. Me encantó con lo que está pasando. Me encantó con lo que está pasando aquí en Venezuela. Ponemos esto en práctica. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Perdón. Exactamente. Muy buenísima pregunta, Evalú. ¿Cómo podemos poner esto en práctica como estamos viviendo unas situaciones tan dramáticas y que lo que queremos es matar a toda esa gente que ha llevado ese país a la ruina? Eso es una cosa que ahí es donde se va a necesitar realmente tener el Espíritu de Jesucristo. Esto no es cuestión de apretar puños ni de esfuerzo. Es mucho más sencillo. Mientras, como caminar sobre el agua, eso no lo podemos hacer sobre nuestro esfuerzo, ¿no? Como le pasaba a Pedro. Es una cuestión más y nuestro trabajo aquí con estas reflexiones yo lo único que pretendo es que despertar en ustedes el deseo de ir hacia su interior, porque en todas las cosas, y yo en todos los años que pasé en la iglesia, siempre me invitan a buscar a Dios afuera de mí. Ir a un sitio en particular, ir a hablar con un iluminado en particular, con un santo que es el que tiene a Dios más cerca que yo. Ay, reza por mí. No, Dios lo tienes tú adentro. Dios habita dentro de ti. Entonces, todo nuestro propósito ahorita, con estas reflexiones, que tú puedas hacer ese viaje, haciendo que te anime. Y con estas reflexiones que les pongo, que hoy tienen 2 tareas, ahora se las posteo en el grupo, que lo que pretenden es esto, que te puedas dedicar, que saques 15 minutos de tu tiempo, de tu día, para hacer este trabajo. Te aseguro que será el mejor trabajo de tu vida. Juan nos dice, cambio de mente y escuchar al Espíritu Santo. Así es. Así es. Vamos a cambiar nuestra mente cuando podamos conectarnos con nuestro Dios que vive dentro. Bueno, si no hay más, les agradezco muchísimo. No sabía si hasta ahora se iban a poder conectar. Les agradezco mucho a todos los que han estado presentes. De todas maneras, en breves les postearé la grabación. Y anímense, fíjense que les repito, esto no es una charla ni una conferencia. Yo no soy ningún gurú, ni soy ningún pastor de ninguna iglesia, ni nada en especial. Cuento una experiencia que he tenido durante muchísimos años, eso sí, una experiencia personal, y por eso lo llamo compartir. Y quiero que ustedes compartan. ¿Cómo comparten? Simplemente escriban en el chat sus reflexiones, algo, una frase de que les sirvió, que les ayudó, que les iluminó, sobre todo. Lo que pretendemos es encender una luz en nuestra oscuridad. ¿Sí? ¡Oh, qué bueno! Pues sin más, me despido de ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a ver el lunes. El lunes sí nos vemos a la misma hora, a las 7, con nuestra 4ª reflexión. Y esto se pone cada vez mejor. Que tengan buen fin de semana y que descansen. Vaya todos. Gracias. Bye, Juancho. Bye, Marta. Buenas tardes. Gracias. Bye. Wow.